Bueno, Rosana, tenemos instalado en un atasco, porque ha habido un accidente en la M30, a lo mejor es Guardiola con su agenda, camino de Bruselas, lo mismo creía que se va por la M30. Bueno, tenemos Pero tenemos a Luis Valcarce. ¿Qué tal? Buenos días. A Luis aquí puntual y Paco Maruenda, que va a venir en unos minutos. Sí que es verdad que los 3 presidentes autonómicos del Partido Popular, que de momento han dicho que no van a estar en esa manifestación del próximo domingo en Barcelona, bueno, las causas podemos decir que son o no justificadas, dependiendo lógicamente del interés que tenga cada uno en estar en ese sitio, porque no entiendo yo qué incompatibilidad hay entre, por ejemplo, poder estar el lunes en Bruselas y estar el domingo en Barcelona. Estar el lunes en Santiago. Estar el lunes en Santiago en el debate sobre de política general, efectivamente, y el domingo en Barcelona. Y en el caso de Mañueco creo que es una cuestión personal, ineludible. Vamos a ver, incluso si es una operación de próstata, 48 horas pueden esperar. ¿Qué cosa mejor tienes que hacer que no estar? ¿Y cómo vas a preparar mejor un debate en el Parlamento de Galicia que en Barcelona? Para que no te digan que te manifestaste con Vox. Mejor con Vox que con la ETA, ¿no? Bueno, si con Vox no se van a manifestar. Bueno, se manifiesta con Sociedad Civil, pero es que ¿qué va a decir el BNG, que es socio de la ETA y de Sánchez? Y esto de hay que ir hay que movilizar, hay que salir a la calle, pero yo no voy. ¿Cómo se explica? No, va el jefe, o voy si va mi jefe. Sí, pero o voy si va mi jefe. Pero si no puedo. Pero bueno, va mi jefe. Entonces, pero también, mira ayer Moreno Bonilla, que estaba estudiando su agenda, se ve que la aprobó, sí, porque ya va. López Miras, que tampoco sabíamos de él, anda perdido, pues también se presenta allí. López Miras tiene en Murcia la cuestión del accidente del incendio en la discoteca. Pero ¿qué tiene que ver para ir a una manifestación por la mañana en Barcelona? Todos ellos ponen todos ellos, lógicamente, se justifican diciendo que estuvieron en Madrid, en el acto eso es un acto de partido. Claro. Efectivamente, es diferente. Es totalmente distinto. Y además, si va el presidente, ¿por qué no va a ir el Rebu? Es que hoy, más que nunca, la movilización en la calle es uno de los diques que tienes. El último dique, no nos queda más, porque si alguien piensa que esto no es ir a pasar un día a Barcelona. No, es que además hay que coger costumbre. Bueno, a ver, Luis, aprovechando que ahora no está Paco, que fue profesor en la Autónoma de Barcelona. Venga. A ver, ¿cómo ves la campaña electoral en Argentina? A ver, lo primero, como tú siempre dices, lo de Argentina es importante porque Argentina es una parodia de España. O sea, y España se va convirtiendo en una parodia de Argentina con Entonces, es importante porque lo que pasa allí, por ejemplo, o sea, los escándalos de corrupción, como el caso de Insaurralde, de Martín Insaurralde, que es, para que nos entendamos, un cacique de estos de siempre de la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del kirchnerismo hoy por hoy, una provincia con bolsas de pobreza brutales, y de un municipio que es el segundo más grande de Buenos Aires. Después de La Matanza, Loma de Zamora es el más grande. Y Insaurralde, como saben, le han pillado con su flamante novia, modelo, 20 años más joven que él, en un yate, apodado El Bandido, no por nada, un yate a 8.000 euros el día. Es un Tito Berni, podríamos comparar. Bueno, yo lo decías tú, creo, en el programa, hacías la comparación, para mí es tal cual. Sobre todo, y a mí lo que me molesta es que en el debate, el debate que se hizo el pasado domingo, no haya salido. Pasó exactamente lo mismo que aquí, que el caso Tito Berni no fue utilizado para recordárselo a lo que es ahí, en este caso el peronismo, aquí el PSOE, que son lo mismo. Es decir, ¿cuál es el sueño de un peronista? Pues vivir como Insaurralde, a los 53 años, pues rodeado de mujeres guapas, viajando en aviones privados y viniendo aquí al sur de España. Periñón, yate de lujo, bolso de Louis Vuitton y un Rolex de $10.000, entre otros reales, una pulsera de Cartier. Porque qué menos. Cuando digo que es una parodia, porque aparte cualquier concejal de pueblo en Argentina es millonario, o sea, con lo que roban, ¿no? Y bueno, es verdad que Loma de Zamora no es un pueblo, es un municipio, como te decía, muy muy importante. Insaurralde hizo fortuna con el juego. Es decir, él empezó en lotería bonaerense. Hay 4 o 5 familias que controlan el juego en Buenos Aires y le deben muchos favores a Insaurralde, y se lo han pagado muy bien. De ahí que se esté hablando de que a su mujer le dejó 20 millones, en el divorcio le dejó $20 millones. Explícame cómo
puede ser, Sí, con que el un sueldo funcionario de- público con un sueldo de $3.000 al mes, que no está mal en Argentina, pero tampoco va a pagar tanto, puede haber recaudado o puede haber amasado una fortuna de 20 millones. Pero a la Argentina eso no le sorprende, Federico. Por eso la oposición creo que no lo saca o no lo utiliza, porque ya es propio del Hay callo, peronismo. hay Ya callo, que un peronista No o da un votos, sindicalista no da votos. o un sindicalista, claro, porque es parte de la normalidad, es parte del paisaje. Para mí habría que haberlo sacado porque en ese momento le estalla el caso, como le estalló el caso de el chocolate a un tío que también peronista que se llama chocolate, le llaman el chocolate Rigao, que al que pidieron con 48 tarjetas de créditos, que eran de empleados públicos que fueron y le pillaron yendo por los bancos, Sí. metiendo la tarjeta y llevándose pero aquí pasa un poco lo dineral. mismo, porque con el caso Tito Berni, sin ir más lejos, ¿Cuál? ¿os acordáis que efectivamente abrió muchas portadas los primeros días, pero luego fuimos 4 los medios que seguimos informando al respecto y preguntando Porque sobre ha ido todo a más. a Porque los, es que a los Tito Berni diputados, a tenía- Pachi López en concreto. Tito Berni tenía el Parlamento, tenía parte, recuérdese que hay una conexión con la corrupción en la sí. Guardia Civil y en el Ejército. La vía canaria, Claro. Canarias, que es el paraíso de la corrupción. La Canaria, la vía europea. O sea, O sea, y la- tremendo. la- O sea, estaba todo conectado, Sí, sí, toda la sí. corrupción socialista, todo, incluyendo la de Bruselas, estaba allí, está en Tito Berni. Es que era el recaudador. Y el Era el gran conseguidor. recaudador. El conseguidor. El gran conseguidor y recaudador. Y aquí A mí, pasa ¿sabes qué me exactamente lo ha mismo. chocado de- Sí, Sarraúl de- era el número 2 en provincia de Buenos Aires, que como tú sabes, quien no gana provincia de Buenos Aires es muy difícil que gane la presidencia. Sí. Se le pone muy, muy complicado. Y ahí está Kicillof, Que era el niño bonito de Cristina Kirchner. un peligrosísimo, una especie de Chucky político, un revolucionario, un comunista de primera línea, y su segundo era, su jefe de gabinete era Insaurralde. Por eso es tan importante Ayer que se haya vi destapado en un- este caso, que a Massa le deja muy tocado, aunque Bullrich va tan mal en la campaña, va Sí. tan mal, que probablemente no Massa llegue a segunda vuelta con Milei, sino que Milei gana en la primera, claro. Hay una cosa, a mí me chocó que sacaron ayer, no recuerdo si fue Feynman, me parece, que es de los pocos que está resistiendo en La Nación Más el empuje bullrichano, que ya es ridículo. Bueno, ya Milei, has visto que en las últimas entrevistas ya se dirige a La Nación como ese medio que le ataca, que le denigra, Es que es verdad. que le humilla, que le Es que es inventa, verdad. le inventa casos. Es Es verdad. vergonzoso que el medio más conservador Pero de es así. Argentina Está apoyando a una candidatura claramente perdedora. y Milei hace una... No, pero claro, pero ¿quién ha puesto el dinero? Ya, O sea, pero, hombre. ¿quién ha puesto el dinero en esa cadena? Claro. Lo ha puesto el macrismo. Claro, y pero, mucho dinero. hombre, pero si Macri está dudando con Y Milei mucho también. dinero. Lleva dudando un año. Macri se lleva muy bien con Milei. Sí, y Tiene Macri muy buena prefiere a relación. Milei. Tiene muy buena relación, pero sobre todo porque en su partido cada vez le quieren menos a Claro, Macri. A claro. Macri. Pero, y el otro día Milei hace una buena comparación, decía, ese que es el medio de Bartolomé Mitre, un fundador, un histórico del siglo XIX en Argentina, que utilizó su medio para atacar a Alberdi, que es el padre de la patria, el padre del Sí. liberalismo, ¿no? Sí. Para los liberales en Argentina, Sí. Dios. Sí. Se Se llaman los hijos de Alberdi, un claro. grupo, sí, sí. Claro, entonces es como nuestro Tocqueville, ¿no? Para Sí. que nos entendamos. Entonces es una vergüenza lo que están haciendo mediáticamente y la campaña, como ya dicen, las operaciones que le están haciendo Tan sucio. a Milei. No sé quién decía ayer, es la No. campaña, lo dijo además Laje, que es otro clásico del periodismo, dice, es la campaña más Antonio sucia Laje. de la historia de Argentina. Sí. Que ya es decir. Que es mucho, ¿eh? Que es mucho decir. Que es mucho. Pero Ten es en cuenta que en verdad. Argentina, tranquilamente, bueno, no, ya ha pasado de periodistas que A mí aparecen me en la cuneta y me ha demás. asombrado mucho cómo se ha diluido Patricia Bullrich, que yo la entrevisté, además está en Libertad Digital subida, la entrevista, cuando ella iba en un coche, yendo a una tal, que venía de un hospital, de ver a la familia y tal, estaba lloviendo, hicimos la entrevista, y yo la había visto, no en campaña, sino apareciendo en televisión, y era muy buena. Ha justificado que estuvo su penosa actuación en el debate, lo ha justificado porque dice que tenía una... Dice que no se sentía mal y que tenía una gripe, es mentira. Es decir, Patricia Bullrich es mala, es una candidata mala, no tiene ideas, no tiene propuestas, Sin embargo, no la sabe, entrevista que no sabe comenta dónde ha Federico venido. Pero es que es una muy mujer, buena, Su sí, pasado, sí, su pasado montonero, porque hay que decir que de hecho su hermana fue Una de las pareja jefas. de
Rodolfo Galimberti, que era uno de los... Era el jefe de inteligencia de los montoneros, es decir, el que decía quién había que matar. Pero luego ella fue responsable del ella tuvo responsabilidades, responsabilidades dentro de Montoneros en varias operaciones. Milei se lo recuerda, a ella le parece muy mal que le digan que ella ponía bombas, pero bueno, es lo que hacían los montoneros, querida Patricia. Y Patricia Bullrich ya ha pasado por todos los gobiernos donde ha estado. Por cierto, han dejado a Argentina peor de lo que la recibieron. Yo, fíjate, cuando la veía debatiendo, parecía pues una mujer arrepentida de los errores, que hay que decir que es que el gobierno Macri fue básicamente radical. Exacto. Con la Elisea Carrió y toda esta gente que son escoria de lo peor. Bueno, la Internacional Socialista masona en su peor y más corrupta... El primer populista de la Argentina es un radical, el fundador de PRO, que es Hipólito Yrigoyen. O sea, con eso ahí empiezan la debacle de Argentina. Y los gobiernos radicales, como siempre te lo recuerdo, Federico, son los más nefastos en la historia de la democracia. Y el propio Milei, cuando le preguntas, dice, ¿cuál es el peor gobierno de la democracia? No te va a nombrar un peronista, te va a nombrar Alfonsín. El de Raúl Alfonsín, que dejó 2 hiperinflaciones, una inflación del 5.000%. Y sobre todo algo que ha recordado Milei con el tema de los desaparecidos. Es decir, es tan revolucionario, y siempre que está Victoria aquí lo recuerda. O sea, es tan revolucionario lo que dice Milei con respecto al tema de los desaparecidos, porque eso no lo había dicho nadie hasta ahora. Más que Vicky Villarroel... que no es justificar una dictadura. No, sino decir la verdad. Sino decir la verdad. Si vamos a defender la verdad, como dicen ellos, la de verdad, y no el olvido, pues digamos la verdad, como dice Milei. Y la verdad es esa. La verdad es que como los propios un montonero reconoció, el número de 30.000 era una falacia. Era mentira. Era una falacia. Son menos de la mitad. Y a todos los muertos del terrorismo peronista, porque eran peronistas, no lo olvidemos, eran peronistas. Y con un gobierno democrático, que hubo más muertos que después. Entonces, todos esos muertos, jamás nadie les ha Yo recuerdo la primera vez que entrevisté a Victoria Villarroel, que lo que más me llamó la atención de los casos que cuenta en su primer libro, les llamaban jóvenes idealistas, que es como Néstor Kirchner, un gángster, Johnny de la Pampa, pues les llama jóvenes idealistas a los asesinos redomados, formados en Cuba, en fin, con el Che Guevara, basura total. Bueno, es que nos cuenta cómo una víctima en un gobierno democrático, con Estela de Perón, que era un gobierno democrático, no era una dictadura militar. Con la dictadura militar ya no se atrevieron. Se atrevieron con los gobiernos democráticos, igual que la ETA aquí. Dice, bueno, es que esta víctima, que era un soldado que atacaron, el soldado no tiene derecho a nada, y el que atacó, uno de los cuales murió, la familia le han dado una fortuna, y al pobre soldado, víctima, y a su familia, no les dan nada, y si piden, los insultan. Pero casos concretos a montón, todos así. Pues mira, que recuerdo, porque ellos, su lucha estaba con el sindicalismo peronista, el de toda la vida. A Rucci, ¿quién lo mata? Pues lo matan ellos. Que le llaman lo de la galleta. Lo de la galleta, le llamaban la traviata porque le habían dejado el cuerpo agujereado como la galletita. Como la galleta traviata, que era la galleta Fontaneda, pues lo mismo, todo agujeros. Y el secuestro de Aramburu, el secuestro del general Aramburu es uno de los secuestros más brutales y horripilantes que se recuerde. El secuestro de los Born, de los hermanos Born, por el que cobraron $60 millones en los años 70. Es el secuestro más caro, por el que se ha cobrado mayor dinero en la historia. Pero como dices, lo único que lo saca, y por eso lleva de segunda, además como pieza clave, durante 40 años no se habló en Argentina. Claro, y que haya tanto respaldo, sobre todo de gente joven, alguien que ve moralmente al único capacitado, porque él cuando habla, a mí lo que me gusta de Milei es que cuando habla de economía, dice que hay un deber moral en no tener déficit, que un déficit es un robo. Y que no puede ser que se admita que el déficit es normal, que la deuda es un robo, que es robar a varias generaciones. Y eso, que es la verdad, que es la escuela de Salamanca, que es, está ya desde Aristóteles, pero sobre todo San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y especialmente toda la escuela de Salamanca, es la raíz moral de la economía de mercado. La economía de mercado es lo único decente porque deja a la libertad de los ciudadanos crear su mercado. Cada vez que intervienes y dices, yo sé el precio justo de las cosas, las encareces, estorbas la libertad o impides la libertad de la gente y arruinas ese país, porque un comercio intervenido no funciona. Bueno, y eso lo dice Milei, lo explica bien en su estilo
de portero de Chacarita. Pues Bueno, y es un fenómeno que es que, bueno, si ganara tal y como va España, no te digo yo que si gana Milei no acabemos haciendo el Radio Buenos Aires. Vamos a seguir las elecciones en Argentina, por supuesto. Vamos a hablar de nuevo con Victoria y hablaremos con más gente de allí de Argentina. Por cierto, en el diario El País ahora de repente han descubierto a Victoria Villarroel y ya llevan 2 piezas en los últimos días. Sí, todo mentiras. Dice que defiende la dictadura. Es mentira, defiende las libertades. Claro, que es que Barroso defiende a la ETA. Bueno, Sánchez, claro, ante la investidura, es el título del editorial hoy del País. Federico dice que Sánchez va a tratar de desactivar la sobreactuación dramática de Núñez Feijóo, pero que solamente eso será posible cuando se conozcan los términos del, y se refiere así en estos términos, complejo y delicado acuerdo político que se propone, es decir, de la amnistía y del referéndum que ya se da por hecho. Por ejemplo, en la portada del Mundo, Sánchez carga sobre Pumpido la amnistía de Puigdemont, o en el editorial de ABC, Sánchez acepta la amnistía. Ya está con nosotros. Bueno, Paco, saliendo de un atasco, de verdad, de una hora. Yo pensé que era alguno de estos caciques autonómicos con problemas de agenda para ir el domingo a Barcelona. Que había salido en coche ya para llegar. No, que se han confundido, porque Guardiola dice que iba a Bruselas, lo mismo ha pensado que se va por Madrid. Bueno, a lo mejor sí, se va por Madrid. Una hora y media, ¿eh? En su periódico hoy, Paco, bueno, pues hace una situación, o plantea una situación diferente. Los socios de Sánchez enfrían la investidura para subir el precio, no solo la amnistía y el referéndum. Que es muy difícil saberlo. Bueno, aquí hay gente dinero, que sigue manteniendo, hoy en Libertad Digital, Pepe García Domínguez, Girauta, no llegó a apostarse aquí, le hubiera recuperado el jamón que perdí, pero dice que no va a haber investidura, que vamos a elecciones, etcétera. Yo creo que no. Vamos a ver, hay acuerdo de que va a haber acuerdo, que es la base, que es la base primera de todo, parte. ¿no? Hombre, yo no te puedo decir al 100%, pero sí al 90% que va a haber acuerdo, pues porque todos están interesados en varias cosas. Una, en que Sánchez está débil y está dispuesto a darles el Museo del Prado, el Palacio Real, lo que quieran, ¿no? Es decir, es una de las subastas más... Es un acto, fíjate, yo lo decía el otro día, se me ocurrió, este es un acto, no es de derecho público, es de derecho privado, es un acto mercantil, donde Pedro Sánchez, con nuestro dinero, con nuestra honra... Es una malversación de fondos. Exacto, entonces va a comprar su investidura, pero vamos, es decir, que eso ya está hecho, no hay ninguna duda. La amnistía ya la dan por descontado. Mira, yo el otro día coincidí en un programa con Marta Rovira, que es la fugada, entre comillas, que se llama exiliada, ¿no? Y que se ha ido a estudiar a Suiza, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que no va a ir, no va a ir al Níger. Entró desde Suiza, claro. Hombre, pues entró, van a ir a Cuba. Con su marido, con su marido se los trajo, reagrupación familiar, ¿no? Claro. Y entonces, como ella estudió pues políticas y derecho, pues está ahí, supongo, aprovechando pues para ampliar conocimientos, diciendo que es una exiliada. Entonces los ves con una enorme seguridad. Es decir, por eso yo ahora estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, aparte de disfrutar con todo el tema de Argentina, que me interesa muchísimo, porque es que hay que ver lo que puede suceder aquí. Es que es el modelo. El modelo es el de Venezuela, México, que han copiado en Argentina, que han copiado en Colombia, que han copiado en Perú, que han copiado en Bolivia, que han copiado en Chile, que copian en Centroamérica, en Nicaragua y en México. Conviene recordarlo. Todo este rollo indigenista, quitar la ciudadanía, de quitarle la soberanía al pueblo y dársela a los pueblos primitivos, a las mujeres, a los indios, a los negros, a los blancos, a los chinos, a los japoneses, España a quien sea, menos la ciudadanía. Y a la memoria histórica ha servido para que se regale la ciudadanía a un montón de personas, oye, pues que tenían han votado a Sánchez españolas, pero que sus ¿y qué tiene que ver? Fueron o lucharon en las brigadas internacionales. Oiga, a mí que me cuenta usted un comunista que iba a las brigadas internacionales, que era de no se sabe dónde. Hay que recordar, porque claro, estos mamarrachos ni saben leer ni quieren aprender, pero que André Martí, el carnicero de Albacete, se cepilló. Dice, yo no habré matado a más de 10.000 de los brigadistas, porque venían del AMPA de los puertos, que es donde los reclutan todos los partidos comunistas, los reclutan en el AMPA de los grandes puertos de Europa y de América. Y vienen aquí a violar y a robar, pero que empiezan a robar en cuanto tocan tierra. Y entonces Martí, que quería salvaguardar un poco el nombre, que era un comunista francés también, pues de estos de buen vino y esas cosas, empieza a matar y lo paran porque es que llevaba 10, y él en una carta, yo lo recuerdo en la memoria del comunismo, que manda al partido en Francia, pero si yo no habré fusilado a más de 10.000.
Dice, vamos a ver, que vinieron 70.000, o sea que uno de cada 7 te lo has cargado, que se sepa, que confieses. ¿Por qué? Primero, los pocos que vinieron que valían murieron en los primeros combates. Y los demás eran escoria, no valían para la guerra, muy malos. Cuando ya venían soldados camuflados, los soviéticos que llegaron, eso sí, esos eran de categoría, pero eran oficiales. Al final eran reclutas en todas partes. Por eso ahora hay que salir a la calle, ¿sabes? Yo era muy escéptico hace unos meses, te aclaro antes que me digas, te has vuelto a equivocar, ¿no? Era escéptico de repetir la foto de Colón, honradamente, porque me parecía que era ayudar a este personaje que está en la Moncloa, ayudarle, ¿no? Pero ahora sí que creo que los presidentes autonómicos, hay que sacar a la España de la alegría, de la ilusión, de que cree en el futuro, que no quiere el comunismo, que no quiere los antisistemas, que no quiere a Chapote, que no quiere a Josu Ternera y que no quiere a Otegi. Hay que salir. Esa es la cosa. Si no salimos, no conseguiremos parar lo que estamos viendo, porque dentro de un año lloraremos y dentro de 2 seguiremos llorando, porque la situación es muy grave. Es decir, porque es mucho más grave, fíjate, incluso que en Venezuela en los primeros años de Chávez. Primero, porque está entrenado. Y luego porque antes de esto, que es el jaque mate al régimen, a la Constitución y a la nación como sujeto de soberanía, antes ya ha colocado a los fiscales y a los jueces que le van a hacer el trabajo sucio. Chávez ¿Qué es no lo que hizo Chávez? Chávez no lo tuvo tan fácil, porque hubo más fiscales y jueces decentes que aquí, que ha sido un rodillo a través de esta banda de jueces contra la democracia, pues que son enemigos de la democracia, son comunistas. Ahora llega el asalto al Consejo General del Poder Judicial, porque fíjate de que él está insistiendo permanentemente que el PP no cumple la Constitución, ¿para qué? Hay que cubrir 90 vacantes a final de año, que se dice pronto, 90 vacantes. Pues esta gente va a cambiarlo, al igual que han asaltado todos los cuerpos del Estado. Ahora la Inspección de Hacienda, lo que hablabas ayer, creo. Sí, es la Brigada Político-Fiscal. Pues la va a crear y va a ser la policía política para que no digan que hay persecución política. No, perseguimos defraudadores fiscales. A nosotros 4 tú vas a tener un sistema que va a ser muy agobiante, porque vas a tener que estar pendiente todo el rato de que te miren las cuentas. Y además antes de que miren las cuentas dirá Barroso, la Fiscalía Anticorrupción abre un caso contra, cuando todavía no ha habido nada, ni se sabe si lo va a cerrar. ¿Se filtrará? Por supuesto, se filtrará, se manipulará exactamente lo que hacía Montoro contra sus enemigos del PP. O un día te verás tu declaración de la renta en la portada del país. Eso no. O sea, lo que no veremos es la de Ugurlian. Eso es lo que hizo Montoro a Esperanza Aguirre, que le costó, por cierto, la alcaldía de Madrid. Tú mira todo el Consejo del País, cómo ahora quien manda es Barroso, cómo el País y la SER están desatados, absolutamente enloquecidos, es una cosa increíble, cómo dentro de la propia estructura del País los redactores de a pie están indignados, es decir, porque a mí me lo dicen, yo coincido con ellos. Sí, pero como Lambán. Sí, están indignados, pero no saben qué hacer. No, pues es que ocurre que llevan toda la vida allí. Claro, es decir, al final para ellos, para el redactor de a pie, que es su trabajo y que tiene miedo, dice, pues si me enfrento a Barroso, tengo 58 años, ¿qué hago yo? Efectivamente, ¿no? Claro, entonces te lo dicen y te quedas, y yo lo entiendo, ya sé que dirás, hombre, lo entiendo. Cuando tienes una familia, no tienes que ser héroe, hombre, pero tan villano. Ten en cuenta que aplauden lo que decimos aquí, yo me divierto mucho. No, ya, ¿sabes? Porque algunos amigos nosotros tenemos ahora, los que nos siguen en YouTube, muchos en América también, estamos en 630 y tantos mil para 40.000 suscritos. O sea, esto es, como 3 o 4 veces las demás radios y medios de comunicación. ¿Por qué, chico? Pues porque están la SER y nosotros, y ya no hay más. Es el Pravda, ¿no? Es decir, ahora todo el que quiera saber qué es lo que piensa el gobierno, porque además lo tienen así organizado, y Sánchez está encantado con la ayuda de Zapatero y tal, es el País. El País es el que va a decir, Luis, tú eres malo, tú eres bueno, Paco, bueno, malo, ¿no? Y ahí están Contreras, y ya te digo, ya me decía uno, dice, claro, pues que al final estos ni son dueños del País, porque mira, Juan Luis representaba al accionista, era el consejero delegado, era periodista como estos. No, ahora no. Representan al gobierno, son piernas de paso con el Gargarian que es un jeta. Orgulian es un jeta que no paga impuestos. Orgulian es el que paga la cuenta. No, Orgulian con el dinero que le da el gobierno, gracias a Indra. Claro. El gobierno le regala a Indra a un tío que tiene una empresa en quiebra. O
sea, el país debe tanto dinero como el Barça. Sí. El país debería estar cerrado y la SER cerrada, quebrada y puesta en concurso. Aclaremos, Orwellian es un personaje menor en el mundo financiero, pero aquí somos provincianos, francés, que está en Londres, que tiene un fondito, un fondito, ya está, Amber Capital y que de golpe veraneaba por España y tal, y de golpe descubre que aquí ahora es alguien. Sí. Es decir, por 300 millones de euros se ha convertido pues en una figura que ve a unos y ve a otros, le hacen la pelota. A su jefa de gabinete la ha hecho vicepresidenta ejecutiva. Es una cosa más grave, o al menos igual de grave, es lo que sucede en Televisión Española, donde recientemente, por cierto, hemos visto cómo la presentadora del programa de las mañanas va por ahí presumiendo de la famosa pregunta que le hace a Feijóo en la entrevista, en la campaña electoral, sobre las pensiones, el cálculo de las pensiones y el comportamiento del Partido Popular en el gobierno ante la revalorización de las pensiones, y va presumiendo de que esa pregunta cambió la campaña electoral y cambió. Sí, ya todo cambia la campaña. Debería presumir de las entrevistas alfombra que le hacía a Yolanda Díaz y a Sánchez. Sí. Y en donde hemos conocido, porque se publica tapaba los fijos lo que cobran los colaboradores de ese mismo programa de manera trimestral, las nóminas millonarias que cobran, y son de prácticamente todos los medios. Sí. Aquí no hay excusas. Oye, es que hay que decir que, a diferencia de la derecha, que siempre es mezquina con los medios favorables, no digo suyos, porque no los quiere, pero los medios favorables, que te defendemos una idea liberal o conservadora, siempre tenemos encima la vigilancia, sobre todo en el PP, en esto ha sido, pero igual con Aznar, O sea, no creas que Aznar era mejor que estos. No, era lo mismo. Ellos quieren tener como el PSOE. No valen, la derecha no es como la izquierda. La derecha social no es como la izquierda. Eso lo descubrió Orwellian cuando dijo, es que nosotros en un momento en el país fuimos de derechas, pero no era rentable. No, sí. Bueno, de derechas, no mucho mejor Polanco, del Frente de Juventudes de toda la vida, el último discurso que hace en vida fue un discurso diciendo que viene el franquismo. Polanco, pues no, si ya estás tú, que eres instructor del Frente de Juventud. Polanco le decía a Tamame, le decía a Ramón, ¿a ti te parece? Dicen que soy de izquierdas, ¿te parece? ¿Cómo pueden decir eso? Bueno, es que la izquierda es esto, la izquierda real. Es esto. ¿Qué es lo primero que hacen los bolcheviques? Quedarse con todos los palacios de la nobleza rusa. Yo siempre que primero es robar. Mira, yo siempre que miro algún nombre de los primeros comunistas, tú que eres experto... Ahora os dedicaré esta nueva edición. Miro el origen social, me divierte muchísimo. Siempre, y ves una cantidad de aristócratas, burgueses... Y la base media son periodistas y profesores. Nunca verás un obrero. ¿Te acuerdas aquella Konsinski? Me parece que era la que lo leía el otro día, no sé en noticias, se publicaba, la primera que fue embajadora, etcétera, pues hija de un general ruso, ¿no? Aristócrata, etcétera. Pero es que Trotsky hizo una cosa muy inteligente, y es que cogió a todos los generales del ejército, y haciendo una cosa que siempre recomendaba Lenin, que era coger rehenes a las familias, hizo que el ejército rojo lo dirigieran generales zaristas que tenían a sus familias de rehenes. Y por eso fue una guerra civil. Luego Stalin hizo lo mismo. Pero luego los mató a todos, sobre todo los que habían estado en España. Porque sabía que habían contraído el virus. Habían visto que es que España es un país donde se vivía bien. Y en Rusia se vivía ya muy mal. Pero hay una cosa que has sacado que es importante, el tema de televisión, la televisión pública al servicio del régimen, ¿no? Claro. Que es lo que estamos asistiendo. Lo que es caro es comprar un medio. Ya está, es decir, si yo quiero comprar, y perdona el ejemplo, es radio, el Grupo Libertad Digital, pues tendría que pagar, no lo venderías, evidentemente. No, afortunadamente, pero tendría yo que estar enfermo, tener a mi familia también enferma o secuestrada, y para pagar el rescate, vendérselo. Pero es mucho más fácil organizar tertulias, jabón para el gobierno, masaje, baño y masaje, y tener a los periodistas, les das lo que sea, bastón, y la gente están encantados. Es decir, porque al final pues el régimen te dice, muy bien, Maruenda, qué bien que hayas dicho que Pedro Sánchez no está, porque tampoco pretenden que todos digan Sánchez es maravilloso. Lo que hay que decir es que Sánchez, bueno, hombre, lo podía hacer mejor, pero es que el PP lo hace muy mal. Y hay luces y sombras. Sí, exacto. Por eso hay que valorar no sabes la importancia que tienen medios. ¿Por qué dices tiene 635.000 suscriptores? Porque en Hispanoamérica se han cepillado la mayoría de los medios críticos. Sí. Es decir, la importancia. ¿Sabes lo que hacía Kirchner? ¿Sabes lo que hacía Kirchner? Kirchner tenía empresarios a los que le decía, don Néstor, yo tengo aquí 70 millones que son suyos. Esto que te estoy contando es real.
entonces le dicen los kirchneristas, guárdalos, ya los necesitaremos. ¿Sabes para qué lo utilizaron? Para comprar medios. Claro. Y a Daniel Haddad, la C5N, que era un medio de derechas, se la compran así. Le dicen, claro, con una oferta que a la que no le puede decir que no. Y cuando se resistía, entonces le empezaban a hacer operaciones ya mucho más complicadas. Es decir, sustos, difamaciones, coches que buscar cosas neumáticos sucias. rotos, ¿me entiendes? En ¿no? una democracia... lo que llaman ahí aprietes, ¿no? Sí. Por lo tanto, no hay medios críticos porque los han comprado. Sus propios empresarios se han ocupado, sus propios Orgulian se han ocupado de ir y entrar en los consejos de administración, comprarlos y ponerlos al servicio del poder. Por eso el valor que tienen los medios independientes en un momento como este es incalculable. Pero es difícil porque mira la... Disculpa, iba a hacer una cuña publicitaria, si os parece, porque aquí en los medios independientes nos tenemos que cuidar un poquito. Vivimos luego continuamos, exclusivamente la Perdona, publicidad. luego me echa la bronca. Miguel Ansúrez, ¿sabes que han hecho una prueba? Dicen, bueno, es que anticaída, bueno, sí, es que estos productos se prueban. Bueno, pues se ha hecho una prueba, se ha aplicado durante 60 días a un estudio realizado con bastantes voluntarios y se ha conseguido frenar la caída en el cabello a casi el 70% de las personas que participaron en este ensayo voluntario, Federico, e incrementó un 42% el número de cabellos en esa fase de crecimiento. Es decir, se acaba con la caída y se aporta más volumen a ese cabello. Sí, Miguel Ansúrez, el champú número 1 anticaída. Pues Colacel lo mandamos otra vez a Barcelona, a los de Sacabat, porque es que todos los días resistiendo, y me acordaba que tú has sido profesor allí en ese tugurio. Yo fui y lo cuento en la memoria del comunismo, me fingí, o sea, falsifiqué un carnet como de estudiante de económicas para ir a un curso sobre el capital, en económicas de la autónoma. Y al final, el segundo día ya solo quedábamos el profesor y yo. Porque claro, el capital dicen que es un peñazo, no es verdad. Lo que pasa es que ningún comunista cree que tiene que estudiar Capital. Basta con el manifiesto comunista no entero y pensar que tú estás en el lado del bien y los demás en el lado del mal. Son las típicas obras, ¿no? Como el Quijote y otras que la gente dice que ha leído y no ha leído. No, yo es que me puse en serio a estudiar, que por eso he sacado este tocho. Que con un prólogo que he hecho este verano, 5 años después, este libro salió hace 5 años. Ya han pasado 5 años. 5 años, cuando llega justo al poder el hijo de Satanás, que actualmente, el fentanilo, que nos quiere esclavizar a todos. Y en esos 5 años, lo que digo, no ha habido una sola ley que no haya sido comunista. No hay nada parecido a la socialdemocracia, nada en todo lo que ha hecho Sánchez en 5 años. Todas las leyes son típicamente comunistas. Para adaptarse a las nuevas realidades. Y para tener un poder indiscutible de carácter moral. Sí. Tú eres el pueblo y por lo tanto si estás contra mí estás contra el pueblo. Lo que dicen los independentistas. Exactamente. Yo estoy obedeciendo soy feminista. Un mandato del pueblo. Si tú me atacas a mí, atacas a las mujeres. Yo no soy un delincuente, yo soy la voz del... Yo estoy respondiendo un mandato del pueblo. Pero así, El poder de la palabra, que desde el siglo XIX la izquierda, si os acordáis, Olózaga cuando utiliza el término progresista para llamar a su partido, pues ya lo define muy bien, ¿no? Porque son liberales conservadores, tú asocias lo conservador a lo malo. Sí. Y en cambio el liberal progresista o comunismo. Quiere progreso. Comunismo todo es común. Común. No, y si lo tiene solo el Partido Comunista. Claro, porque si yo te digo, oye, Federico, tú quieres... Olvídate de las ideologías. ¿Quieres la igualdad? Pues claro que quiero la igualdad. ¿Tú te alegras cuando ves a alguien que pasa hambre? ¿A ti te gusta que la gente se ahogue en el mar? Pero no, tampoco ¿verdad? Me alegro cuando veo a un señor rico por su mérito. Exacto, yo veo a Mancio Ortega y me alegro. No, veo a un Insaurralde o al Tito Berni y digo, bueno, pues es mi dinero. Iba a poner ese ejemplo. Claro. O sea, Lomas de Zamora, uno de los... Yo lo conocí en un momento de esplendor. Hoy es una bolsa de miseria. Tenía un barrio inglés que era precioso porque lo habían hecho... Eso se hizo en entorno donde iba el tren. O sea, lo que llegó primero ahí fue el tren. Después llegó la gente, pero era como en Estados Unidos. Primero llegaba el tren y después llegaban los pioneros y tal, y la gente. Pues eso fue exactamente igual. Y eran todas familias inglesas, mucho porque el tren lo había... Por eso la estación anterior se llama Banfield y la estación posterior se llama Temperley. O sea, son nombres ingleses porque eran familias inglesas. Y eso era precioso, eran unas casas. Bueno, hoy son toda propiedad, esas casas de lujo, porque hay una zona de Loma de Zamora que aunque es una zona de mucha pobreza, hay una zona de súper lujo
que es la que disfrutan los caciques peronistas. Siempre. No tengas duda. Pero eso siempre pasa, ¿no? Es decir, el comunismo les gusta asaltar las casas, robar. Primero. El comunismo es una ideología contra la propiedad. Pero que además se arroga la superioridad moral de poder elegir lo que quita y a quién. Pero tú te acuerdas y en la si época... la gente se resiste, la mata. Pero Federico, en la época de Aznar, cuando era una cosa, un gran alegato de éxito, el tal, haber sido comunista. Es decir, claro, decías, no, yo es que fui del Partido Comunista. Hombre, ministra, secretario de Estado. No, es que fui del trotskista, ¿no? Trotskista no, pero todo, los de bandera roja... Maoísta, todo servía, de verdad. Yo que estuve allí, era una cosa patética. Pero bueno, a mí me tenían gran respeto siempre que tú estuviste en el partido, pero fíjate todo lo que he escrito sobre el comunismo. No, entonces tú lo conoces, ¿no? Yo no, a mí lo puso un cambio. Es una presunción de demócrata. En cambio, si tú dices que de joven cometiste el error, que te hiciste de Fuerza Nueva... Los de Vox de Vox se van como de tal. ¿A quién presentan la moción de censura? Tamames. Sí, claro. El comunista. Sí. ¿Por qué? Porque era comunista. O sea, pero es así, dice, bueno, la derechita cobarde, pues anda que colocar a comunistas que encima está a favor de la independencia de Cataluña y cobrándola a él. Comunista con comunista piso en la castellana también, con piso en la castellana. Bueno, venga, Colacel para los de Sacabal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Os hablo muchísimo cada mañana del envejecimiento, también de salud, de tejidos o de descolgamiento, pero para entender todo ello, nuestra salud o cómo envejecen los tejidos, a veces de forma prematura, tenemos que entender qué son y cómo actúan los radicales libres. Son los responsables de la caída de esos tejidos, no solo de la piel, sino también de todos los tejidos del organismo, los que forman también nuestros órganos. Estamos hablando del envejecimiento que se ve y el que no se ve, pero está. Y la gran pregunta es, ¿podemos combatirlo? Sí. La forma más efectiva es Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes, como el resveratrol o el estrato de granada, y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los temidos radicales libres. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vámonos al Corte Inglés. Sí, Federico, hay que darse prisa porque es el último día para disfrutar de la financiación total en el Corte Inglés. Perdón por la voz. No te preocupes. Para lo que podamos necesitar, un capricho, una tele, un móvil... Pueden comprar ya el libro. Ya está en el Corte Inglés, que es muy útil. Antes de que lo prohíban, porque pronto lo prohibirán. Para clientes con la tarjeta del Corte Inglés, con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería y mucho más. En la tienda, en la web y en la aplicación, por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación, y pueden consultar las condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Muy bien. Bueno, pues siguen viéndonos los oyentes en nuestro canal de YouTube en directo. Federico, España unida jamás será vencida, dice Carvigo, así firma uno de nuestros oyentes que nos siguen desde los diferentes puntos del mapa, como habéis comentado anteriormente. Bueno, es que en todas partes, antes cuando hablábamos con Ana Losada, sí, con David de las brigadas, es que donde ya hay una dictadura, que es nacionalista, comunista, porque además es el mismo método, da igual, más te da llamarle fascista que comunista. Son comunistas de ideología, pero el método es el fascista de toda la vida, que copian, por cierto, de Lenin. O sea, Mussolini copia a Lenin. Dice, la única manera de salvar Italia del comunismo es tener nuestro partido comunista nacional. Y es el socialismo nacional, que luego copia Hitler, etcétera. Luego aquí, más que Franco, Serrano, Suñer, etcétera. Bueno, pero es impresionante porque la gente está... Cuando hablaba con Ana Losada, tú ves que están, después de haberlo tenido todo en la mano hace 6 años, como lo tuvo Rajoy con el 155, los tíos en desbandada, el tío huyendo en el maletero, ahí había que entrar. Que fue una oportunidad perdida. La última oportunidad de verdad de salvar a España y de además de reformar el régimen constitucional de verdad, tipo me da gracia ahora Rajoy sacando pecho del 155. No sé cómo tiene la cara dura de ir.
Eso es como, Pero vamos a ver, solo falta que vaya Soraya y el bolso. Sí, Claro. sí, exacto. Sí, sí, todo Una No se puede, como, sí, Porque francamente. él ve que lo sacan de procesión en las empanadas. Le encanta. Y le encanta. Él está aburrido. Mira, ahora Mariano, que es un tipo muy inteligente, eso no se le puede negar, es registrador de la propiedad, gana una fortuna. Oye, una oposición, que quede claro que no lo critico, ¿eh? Gana muchísimo, pero está aburrido. El problema de Mariano es que lo que le gusta es la política. Hombre, es que es muy entretenida. Claro, de ser registrador, pues es muy bonito. Oye, pues te encantará a quien le guste el derecho civil, el derecho hipotecario y tal, pero claro, lo de ser político es lo que a él le gusta. Piensa que Mariano no ejerció de registrador, y lo digo con el cariño que nos hemos tenido, muy poquito, es decir, estuvo unos años, pero pocos, 2 o 3 años, no acuerdo la Santa cifra. Pola, Efectivamente, Santa Chica Pola, de Bernabéu, antes creo Santiago que fue el Bernabéu. León, el primer destino, creo, no me acuerdo ahora, la memoria me falla, luego Santa Pola, y ya a partir de ahí ha estado toda la vida dedicado a la política. Insisto que no es peyorativo, que es lo que le gusta, ¿no? Entonces, que le saquen de procesión está feliz. Perdona, lo mismo que Aznar, ¿eh? Aznar le encanta, ¿sabes? Es decir, les gusta ahí lo tienes, compitiendo con Garzón para ser el abogado del Claro, narco. pero además son muy jóvenes. El problema que tienen todos ellos, porque mira, si tú acabas tu carrera política con 70 años, que es lo que te marca el sentido común, dices, oye, he llegado a presidente del gobierno, tengo 68, tengo 66, los que sean, ¿no? Sí. Pues oye, ya afrontas pues una fundación, dar conferencias. No, estos han dejado de ser presidentes del gobierno con 50 años. El poder se echa de menos también. Pues, más o menos. El propio Felipe. En 30 minutos se reúne Pedro Sánchez con Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. Madre mía. Bueno, a ver si la convence. Comienza la escenificación que decía Feijóo ayer. Si preguntan por Santos Sardán, que sepan que está en Francia. Lo publicáis hoy en OK Diario. Por cierto, Bolaños es otro que ha desaparecido también aparecerá últimamente. Aparecerá en Barcelona. Bolaños está para las grandes ocasiones. Pero en Barcelona te refieres el domingo. No, en Barcelona para certificar en público. No nos asustes. Digo dato objetivo. Ahora, quien está en el PSOE en alza es el clan catalán encabezado por Illa, no por Iceta, que no pinta nada, ¿eh? No, es decir, Illa ahora es el clan andaluz ha caído en desgracia, es decir, María Jesús, pues ya Marichus. No, sí, porque con Pedro Sánchez nada es eterno, salvo Begoña, todo lo demás lo va a dejar, va prescindiendo. Que le pregunten a Iván Redondo y a Ábalos. Pero es que mañana, vamos a ver, oye, perdona la ironía, ya sé que tú nunca lo aceptarías, ¿eh? Pero si mañana le interesaras, vendrían tanto desde Moncloa, Federico, las cosas tan interesantes que has dicho sobre mí, me has iluminado. Pero si yo ya lo sé, ¿por qué crees que nunca quise conocer a Felipe González en el poder? Pues son encantadores de serpientes y de ratoncitos. Y luego te apuñalan. Y de lo que sea. Pero por supuesto. Cándido Conde Pumpido va a ser el típico jurista del régimen que acabará tirado, acuérdate lo que te digo, absolutamente, él está esperando el pago, porque todos estos esperan un pago porque se jubila. Es decir, dentro de 2 años dejará de ser magistrado constitucional, será denostado y tal. Entonces él está esperando el pago y no conoce a Sánchez. ¿Qué pago quiere ser? ¿Ministro? Supongo el Consejo de Estado, ¿sabes? Para ser presidente. Es para toda la vida. Con Soraya, con... Bueno, pero ya tiene una edad. Tiene una edad. Y además que irá por la calle y dirá, mira, Fernando VII, Celón. O el Consejo General del Poder Judicial. Presidente. Tampoco es lo mismo. No hay tantas cosas. No, es que Judas se acabó muy mal. Bueno, vámonos a la pausa y continuamos, Federico. Sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Sigue el veranillo de San Miguel, pero ya más amortiguado, más menguado, en fin, más limitado en su rigor, que no es un rigor. Esto es un tiempo estupendo. Está Madrid, que es una terraza. Da gusto salir a la calle. Por cierto, es lo único que crea empleo ya en España. Sin el empleo de Madrid, el empleo en España estaría en la ruina absoluta. O sea, esto se mantiene como una isla de prosperidad. Porque la economía está dopada. Totalmente dopada. Es impresionante, es una cosa espectacular, ¿eh? Bueno, es que hay dinero a porrillo. Ahora meten 90.000 millones más. ¿En qué vas? Esto sirve para encarecer las cosas. Para encarecer las hipotecas, por ejemplo. Más inflación. Hasta en Madrid. O sea, después dicen, no, es que no podemos contar la inflación por esto. Bueno, pues hoy en Madrid la máxima, que es de paseo, 29 grados, la máxima nacional en Badajoz 36, uno menos que ayer, y la mínima pues también uno menos que ayer. Soria y Teruel, pelotón del pasmo clásicos, se descuelga Burgos, es un ritmo difícil de mantener, pero solo 9 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Bueno, recordemos recobrarte, porque lo que comentábamos de la crisis, lo damos ayer con los datos del empleo. Si alguien no ve que nos vamos a un otoño y un invierno terribles y que solo falta que metan dinero, más dinero público en el mercado, para que los gobiernos lo derrochen. O sea, suben los precios, sube la inflación y ya te pueden subir los tipos de interés. Sí, y continúan estando las empresas, Federico, en riesgo de quiebra. Durante la etapa de Sánchez se han perdido empresas netas en estos últimos años y amenazan con continuar esa sangría, con lo cual soluciones como las que ofrece Recobrarte son tan importantes y necesarias ahora mismo para el tejido empresarial. ¿Qué ofrece Recobrarte? La posibilidad de recuperar ese dinero que tienen pendiente de cobro las empresas, además sin tener que adelantar un solo euro, porque las reclamaciones, todos los costes judiciales y extrajudiciales de estas reclamaciones las asume Recobrarte y ofrece esa última opción alternativa para evitar la quiebra. En el teléfono 990 90 10 nos dan toda la información y también en recobrarte.es. Bueno, ¿y hoy la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, está atravesando unas semanas complicadas. Ahora mismo está peleando por mantener los 9.100 puntos. Vamos a ver si lo consigue a lo largo del día de hoy. Estaba en 9.500 hace 10 días. Y por encima, y hemos llegado a ver los 9.700, pero en este momento, como te digo, se está dejando un 0,66%, lucha por conseguir los 9.100 después de caer ayer un 1,6 al cierre. Es decir, hay mucha preocupación en el mercado precisamente por la expectativa de tipos de interés y el entorno internacional. El gobierno que viene, si es que además, y porque son especuladores básicamente, lo que claro, detrás de la bolsa hay millones de españoles que tienen sus ahorros invertidos para mejorar, porque el banco te da lo que te da y es poco. Pero la verdad es que los que juegan en bolsa de verdad, los grandes, están jugando con decimales, siempre con expectativas inflacionarias, siempre con más dinero público, más ayudas públicas, que eso es pan para hoy y para mañana. Pero bueno, ellos llegan a hoy y a mañana ya veremos. Y eso es lo que está manteniendo, en el fondo, en una situación penosa todos los mercados de valores. Está todo el mundo igual. En Estados Unidos han descubierto que las cifras de China eran falsas. Anda. O sea, un país comunista que da cifras aquí falsas. Se juega. Increíble. O sea, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Pues oye, que lo han descubierto. Dice, entonces, el enorme desarrollo chino no es lo que nos decían. ¿Quién nos lo decía? Porque Taiwán nos lo decía, que son igual de chinos, son chinos Han, igual que los de Pekín. A ver, porque Taiwán siempre ha dicho que eso era mentira, que la prosperidad está en Taiwán, no en Pekín. Bueno, pues, increíble. Oye, sí, no, bueno, pues así nos han engañado. Dentro de poco descubrirán los negocios de Biden con Ucrania y con China. Con el hijo en Ucrania, con China y con Georgia, algunos países caucásicos que solo conoce Laporta. Es muy curioso lo que está pasando en Estados Unidos con el fentanilo, precisamente, Federico. Sí. Sabes que ahora ya se ha acusado directamente a China, Estados Unidos, ha acusado directamente a China de la producción del fentanilo a 8, empresas chinas de producción, laboratorios, de lo que son las bases para la producción posterior en México, que es a donde están llegando esos contenedores para la producción del fentanilo. Pero, sin embargo, ya miran a China, ya no es México. Ahí hay un acuerdo entre las dos. Entre los dos países. Se ha roto la especie de encantamiento estúpido que tenían con China, que es el comunismo, pero con prosperidad. No, con prosperidad para los Pues veremos a ver en qué acaba esto, porque claro, estamos hablando de 200.000 probablemente muertes al año. 200.000 confesados, 130 y tantos mil al año. Está acabando con la juventud en los Estados Unidos, devastándolo. En los institutos, niños de 14 y 15 años mueren en los baños de los institutos por consumo de fentanilo. En algunos estados, en los institutos ya es obligatorio tener el
medicamento que puede revertir si se aplica de manera inmediata esa sobredosis de fentanilo. Es obligatorio tenerlo. Se produce automáticamente, es como la diabetes. Es una sobredosis. Se calcula la dosis de manera pues errónea en esa pastilla sintética que se consume. O el organismo es 50 veces más poderoso que la heroína. Es imposible saber si tu organismo lo va a aceptar o no. Y no lo miremos como algo extraño, ¿eh? No. Hay que ir a lavapiés, ¿eh? El otro día hicimos un reportaje en OK Diario y la gente tirada en el suelo, ¿eh? El lavapiés lo que ha vuelto otra vez, y yo se lo he contado y lo conozco porque lo ha contado gente que conoce la situación y que se dedica a ayudar a estas personas que son drogadictos, es que lo que antes se consumía en los pisos ocupados, la prostitución y el consumo que se producía en esos pisos ocupados que han sido desalojados, ahora ha vuelto otra vez a la calle. Y entonces es decir, lo que no se veía, ahora se ve en la calle. Pero el fentanilo ya ha llegado a Barcelona. Sí, a Barcelona sí. Porque ha empezado en Europa del Este, probablemente por origen chino. La famosa ruta de la seda va a ser la ruta del fentanilo. Y a través de las mafias de la Europa del Este, que están asentadas en Barcelona y en Alicante y en la Costa del Sol, aunque aquí no matan, porque aquí vienen a tomar el sol, pero en el segundo nivel se trafica. Sí, y ya hay casos de fentanilo en Barcelona. Donde sí matan es en los puertos de origen. El otro día cogieron 9 toneladas de cocaína no sé si fue en Algeciras o en uno de los puertos del sur de España. ¿De dónde venían? De Ecuador. Venían de Ecuador, donde ahí sí te matan. Donde ahí sí mataron, por ejemplo, a Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales. ¿Para qué lo mataron? Pues entre otras cosas porque para que la droga pueda salir de la costa oeste, de la costa pacífica, donde están los puertos, Esmeralda y demás, de donde sale precisamente la droga para España. Esta vez les cazaron con 9 toneladas. Imagínate las que habrán pasado. Se calcula, pues imagínate las que habrán pasado. El 10% más o menos, pues en 90 toneladas. Porque son narcoestados. Claro. Y por eso, como por eso había que Villavicencio tenía que ser eliminado. Bueno, y ahora en Colombia, cuando ya el hijo ha acusado al padre de estar financiado por un cártel, el cártel de los Torres, de la costa, pero que lo ha dicho él, el hijo, y además ayer llevó al notario para compulsar las pruebas. Entonces ha salido Pastrana, el que era presidente, Pastrana y Uribe, que pararon el referéndum para entregar al narco, que es lo que quería Santochenko, a entregarle a Timochenko Colombia, que es en lo que está ahora Petro, que era el comandante Aureliano, un asesino comunista. Bueno, pues ahora el comandante Aureliano, por su hijo, que dejó a la mujer, por la mejor amiga de la mujer denunció a papá, le denunció que el hijo que la había abandonado por este putón, que era mi mejor amiga, me ha traicionado, porque es así, textual. Bueno, entonces ahora el hijo entre 25 y 30 años de cárcel por meter dinero negro, claro, del clan Torres. Bueno, ha decidido hablar. Papá lo sabía siempre, y la prueba es que su mano derecha, Benedetti, al que nada más llegar al poder largó a Venezuela, lo ha contado y se lo repetía continuamente. Esto es Elías Torres, el que nos paga la campaña. Y han ido a compulsar datos. Y entonces nada más aparece en la revista Semana, que además esto se puede ver en YouTube, que la revista Semana va subiendo todas las cosas. Que destapó el caso Benedetti. Exactamente. Y las grabaciones, y es impresionante con el trabajo que están haciendo. Hay una que se llama ¿Qué piensa María Isabel?, que es la que hace los editoriales. En América siempre pasa lo mismo. Dice, qué bien se puede usar el español, ¿no? Bueno, en Colombia. En Colombia especialmente. Pero salen las grabaciones y él hablando estupendamente, porque los colombianos hablan muy bien y son de niños de clase alta, padre era asesino, pero el niño bien. O sea, ahí no hay un pobre nunca matando. Siempre son los ricos los que matan a los pobres. Bueno, pues lo ha dejado crucificado y salió Pastrana diciendo, esto se acabó. Una de dos, o este señor se va o nos toma como rehenes a todos. Y están en esas, ¿eh? Y esto es el cártel de Puebla, puro y claro. Pero dijo, si yo hablara, le decía la segunda, pues, acuérdate que eran sus dos manos derechas. Sí, señor. Las dos manos derechas de Petro, Benedetti y Sarabia, era Laura, creo que se llamaba. Sí, Laura Sarabia. Su mano derecha. Dice, si yo hablara, bueno, pues, de cómo Prisa ponía dinero, de cómo no sé qué. Ugurlian está allí.
Claro, en la campaña de Petro, de Narcopetro, que es el gran amigo de Vendrell, separatista catalufo, que le ha venido lo del fentanilo a Petro, vamos. Sí, pero le han pillado robando por el clan Torres. Entonces, Sarabia, según ha declarado el propio hijo, era la que llevaba la agenda de la recepción del dinero. Porque una campaña en Colombia. Los que organizaron la campaña. Todos se acaban vendiendo, ¿no? Es así de triste, ¿no? Bien, estos vienen vendidos porque las FARC ya eran narcos. No, pero te hablaba ahora de Orwellian del país, es decir, de la SER, es decir, de la gente que no dudo que a lo mejor con ilusión cuando comenzaron transformación, pero enseguida... ¿Te acordabas de las entrevistas de Pepa Bueno a Petro? Hace no demasiado tiempo, en donde decía precisamente, nosotros es cocaína ya, se mueren de fentanilo, no de la cocaína. No, perdona, y los soberbios que son, la campaña para el referéndum que organizó en toda Europa el país Juan Luis Cebrián a favor de Santos y del pacto con Timochenko, que es la entrega al narco de las FARC. Solo hace Cebrián, que ahora no estaba allí. Claro que estaba allí. El gran comisario político y perseguidor de la libertad en España ha sido Cebrián 30 años. Van a contar ahora. Pues ¿La reina Sofía también la apodó? No, la apodó porque los eméritos han quedado, digamos, como descatalogados. No en contra, pero las fotos son espectaculares. Hay algunas, ¿os acordáis de la fotografía de la reina mirando a través de la puerta en una recepción oficial, mirando con la corona, estupenda, guapísima, que se la ve, solamente se percibe la mitad del rostro, ¿no? Pero está como echando un vistazo. Yo hice, no sé, con es que no he ido a ver esa oposición, también, pero es una maravilla. Sommer, que era el gran fotógrafo en el país, hizo conmigo el que, según campechano, cuando yo me hablaba con él, ha sido sin duda el mejor viaje que han hecho nunca, que fue al Nepal, cuando todavía era una dictadura teocrática del rey Virendra y la reina Rana, que los súbditos iban de rodillas ante el rey, eso lo he visto yo, y solo nos colamos en la cena que le dio la última vez. Al año siguiente llegó el comunismo, se cargaron a tal, luego la familia se ha matado entre sí, etcétera, pero eso todavía era una monarquía medieval. Entonces Cataluca de Tena, y estaba Jaime Peñafiel y yo, que iba por Antonio, por la COPE, para los viajes largos de los reyes, que estuvimos una semana en Tailandia y otra semana en Nepal. Era maravilloso, era realmente... Y entonces yo no llevaba traje, pero en Tailandia la víspera me había hecho un traje negro, de estos de $10, que te lo dejan en la puerta en 5 horas. Y entonces, claro, pero había que ir de pajarita y tal. Entonces, pues Cataluca de Tena llevaba en un zapato, llevaba un lazo. Entonces cogí el lazo del zapato, me lo puse aquí, y Peñafiel dice, pero ¿cómo vas a pasar así? Digo, ¿tú qué te crees? ¿Que en Nepal están al tanto de la moda europea, en smoking, o qué te has creído? Así que entramos los tres, una cosa impresionante, una orquesta con unos címbalos, todo con luces naturales, o sea, con antorchas. Bueno, eran las 1001 noches, pero de verdad, con la diferencia de que el Harun al-Rashid, más feo que Picio, y la reina Rana, ni te cuento, como su propio nombre indica. Pues todos los reyes eran virendras y todas las reinas eran de la familia Rana desde hacía mucho tiempo. Pero las fotos de ese viaje, cuando reciben a los reyes, 300.000 nepalíes ataviados con sus trajes locales y tal, son preciosos además. Nepal ahora está muy hinduizado, pero era, digamos, la cultura china con el toque ese levemente hindú. Hombre, eso es difícil de superar, pero... Insuperable, porque está grabado, lo hizo Televisión Española, y Sommer estaba conmigo, y estuvimos en monasterios con de estos monjes budistas, niños de 7, 8 años. Sommer es un maestro, tiene también una antología del flamenco, por ejemplo, fotografías sobre flamencos artistas, que es extraordinario. Y tengo una foto que saqué de la noche a la mañana, en que estamos, Campechano y yo, en Katmandú, antes de que se lo llevara el terremoto, todo. Yo le estoy señalando una cosa que no había visto, porque a saber qué había hecho la noche anterior, la época en que nos llevábamos bien. Luego pasó lo que pasó. Pausa. Bueno, Silvia, a ver, ¿hoy por dónde van los oyentes? Bueno, queda algún optimista que no descarta eso de las elecciones en enero, e incluso gente como, por ejemplo, Raúl, que considera que Feijóo debería ser más jugón, podríamos decir, y ahora que se acerca la noche de los muertos vivientes, plantearle a Sánchez qué prefiere, truco o trato. Pero os avanzo... Hay una cosa, Rafa Latorre, veían no se entiende lo que usted quiere decir. Claro que se entiende lo que quiere decir. O sea, tú vas a unirte a Sánchez en el bloque de Progreso con Ternera y Puigdemont, porque eso es lo que haces. Mira que hay tontos en la derecha, ¿eh?
Y además que van de listos. ¿Qué te parece si...? Sean imbéciles. Oh. Tú sabes que Chapote es el que utiliza Sortu para ir a los pueblos y explicarles la palabra revelada, ¿no? Y entonces envían a Chapote, porque claro, Chapote lo ves y te asustas, claro. Es que me lo contaron en el Rey del País Vasco. Pero como ternera, dice, ¿quién manda en la ETA? Otegi no, porque manda el que más mata. El que manda es Josu Ternera y tienen a Chapote de, entre comillas, secretario de organización, que entonces va y explica, ¿no? Entonces hay un sector de Bildu, es verdad, ¿no? Que dicen, bueno, habrá que dar el relevo ya, porque estos ya son un poquito mayorcitos. Y entonces sacan la pistola y dicen, a ver, ¿quién hablaba de relevo? No. Llega Chapote. Cuando ¿sabes? toque, claro. Entonces Chapote, entonces de golpe ves la luz, dice, tenía razón. ¿Qué razón tenía Chapote? No por eso hay que rehabilitarlos y hay que llamarles militantes fanáticos. Sí. Como Évole. Jóvenes idealistas. Militantes, Federico. Bueno, Évole es lo que define mejor a Évole. Asesinos. Yo estuve a punto de tenerlo de alumno en la Autónoma y no lo tuve porque cambiamos de grupo, ¿no? Pues Évole es lo que es, no da más de sí. Es el follonero, ya está. Es decir, no tiene mayor recorrido. Entonces está sobrevalorado. Sí tiene mayor recorrido porque toda esta gentuza que viene de la TV3... No digo académicamente, intelectualmente. No tiene mayor, es lo que es. Cero y la nada. ¿Sabes? Es que es mejor. Sí. A mí, si tuvieran alguna idea, a lo mejor les estallaría la cabeza. Sí, a mí cuando él y sus sicarios me critican es que me es indiferente. A nuestro común amigo Eduardo también. Es decir, a mí... Pero vamos a ver, hoy lo citaba Santi González a Sabater. Lo de San Sebastián. Dice, vamos a ver, claro. ¿Cómo que San Sebastián, que ahí, por cierto, Juan Malamed se ha lucido también como de costumbre, defendiendo, hay que ver lo que critican que no han visto? A ver, Juanma, léete a Sabater y léete a Santi González. Dice Sabater, solo faltaría que tuviéramos que tener correspondencia, que sea una carta a Évole. Hasta ahí podíamos llegar a aguantar correspondencia con este señor. Nos oponemos a que con dinero público, un festival que lleva el nombre de la ciudad donde más gente ha matado la ETA, blanquee eso, con dinero público. En lo privado, que lo pague Évole o si no el broncano de la Resistencia. Sí, o que hagan un crowdfunding entre sus fans, que son muchos por lo que se ve, son muchos los que quieren y tienen ganas de ver ese documental. Entonces, luego no van a verlo. Es como el cine español. Pues nada, que lo financien ellos. Claro, hay tanta gente en España con tanto talento que no tiene dinero para hacer documentales, para contar historias, para contar... esta basura siempre. Pero es muy inteligente, hay que reconocerles que en eso son muy listos, ¿no? Es decir, llevar un documental basura como este a San Sebastián, a llevarlo a un festival como de esa calidad. ¿Lo llevan antes de que se lo pidan? Es una jugada inteligente. Eso se pide, porque como decía don Bernardo en tiempos de la COPE, mira, Federico, de Roma viene lo que a Roma va. Y si el cardenal está contento con nosotros y está muy contento, no te preocupes de los cardenales ni obispos catalanes. Ningún problema. De Roma viene lo que a Roma va. Hasta que vino el que vino, claro. Sí, pero fíjate, en este caso creíamos que era un papa de transición, que iba a ser un que papa creíamos breve, que iba a durar poco. Exacto, ¿no? Sale. Y además a mí me hizo ilusión, porque pensé, oye, qué bien, de Hispanoamérica. No caí en la cuenta, luego un amigo me dijo, que además había tratado con él de verdad, ¿no? Sí. Digo, pero ¿cómo es, no? Este es un académico, y me dice, no, es que este es peronista. Me lo dijo el primer día. ¿Lo has entendido? Sí, Él es español, dice, peronista. Yo tuvo que ir a Buenos Aires para un trabajo, es igual, que se no identificaría quién es, ¿no? De tipo académico, y lo trató mucho, ¿no? Dice, es peronista, ya está. Entonces, a partir de si entiendes que es peronista, entiendes de que él está donde tiene que estar, yo digo, siempre en el lado equivocado de la historia. No, pero para él es el lado afortunado porque es el del pueblo que someten y roban. Por eso él, en la entrevista no la hace contigo, no la hace con ABC, no la hace con OK Diario, no, la hace con Évole. Pues claro, los comunistas, digamos, al detalle. No, es un entorno seguro también. Y sobre todo porque les gustan los ateos, los agnósticos, los comunistas, es decir, no les gustan los católicos. ¿no? Y si son españoles, menos. Efectivamente. A mí no me darán una entrevista nunca. Yo la tengo pedida, obviamente, y sé perfectamente que jamás... Tu alma se salvará, pero si no ha venido a Ávila. Sí, imagínate, no venía a Ávila, no debe ser quién es Santa Teresa, que yo es lo que estoy convencido, que es la doctora de la Iglesia, la figura más deslumbrante. Mira, hablando de Évole, el otro día Francisco recibió a Caram, a la monja Caram, la que estaba enamorada de Artur Mas, y le dijo, ¿cómo está la monja follonera? Sí.
le dijo. ¿Cómo No, si él sigue mucho la política española, es un podemita nato. Todavía Pablo Iglesias, que así es un gran defensor de este jeta, porque es un jeta, yo dije que era el tráiler del anticristo por falta de categoría intelectual, no por voluntad, que es el anticristo, pero que no tenía hechuras. Claro, yo pensé que iba a durar poco. El tráiler está durando ya media película. Es uno de los casos más espectaculares de la historia de la Iglesia, donde un papa asume un poder tan espectacular, ¿no? Es decir, lo que ha hecho con el Opus, impresionante, que se lo está triturando con la ayuda del obispo de Barbastro, que está triturando el Opus, que era una de las, junto con Comunión y Liberación, fueron los jesuitas de Juan Pablo II para cargarse la teología de la liberación. Y los está masacrando. Él se venga, ¿no? Es una cosa curiosa porque además yo lo pregunté como todos, ¿no? Entonces dije, no, es que él tiene una cuita con un cardenal jesuita muy conocido y que eso él lo tiene a gala y que él iba a pasarles factura pues del Opus y les iba a pasar, y les pasó factura a tomar el control del Opus, a tomar el control de las órdenes también, porque él tiene desprecio. La Orden de Malta, por ejemplo, es una gran institución al servicio de los pobres, ¿no? Al margen del tema aristocrático, pero no son peronistas. Sí. Claro. Bueno, vamos a ver. Hacer una pausa porque después en líneas generales el resto son muy pesimistas y consideran que, bueno, como prefiere morir matando, nos espera una legislatura larga, muy larga. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Se aprecian 4 opciones. Los que creen que Feijóo debería hacer algún movimiento, como decíamos antes. Hay también oyentes como Carol, de Galicia, que confían que Sánchez no llegue al final a un acuerdo con los separatistas, pero sobre todo la audiencia está dividida entre los que están convencidos de que al final Puigdemont le hará caer a Sánchez, ojo, o el PNV, que es la tesis que sostiene Miguel de Moral Zarzal, y quienes se han rendido directamente al pesimismo y consideran que estamos abocados a una legislatura sin fecha de caducidad. Es el caso de Donatella, de Alejandro, de Ángeles, de Elena y de otros muchos. El señor Feijóo debería haberle ofrecido los escaños al señor Sánchez cuando ya le dijeron que no en la segunda ronda. Por lo menos que se hubiera retratado el traidor de Moncloa. Pues la legislatura deseamos que no sea ni de uno ni de muchos. Mejor que se repitan elecciones, porque esto no tiene sentido. Pues yo no sé si habrá repetición de elecciones, pero desde luego la legislatura será corta, porque tiene que contar con todos en todas las ocasiones. ¿Y qué va a pasar cuando el PNV pierda las elecciones la primavera que viene ante Bildu? Y el PSOE tendrá que decidir entre Bildu o el PNV. Y creo que escogerá Bildu. ¿Qué hará entonces el PNV? Será lo que quiera Cocomocho y los hijos de Satanás de los terroristas de ETA y el PNV y el BNG. Y también Coalición Canaria, porque esos se venden al mejor postor, igual que Miguel Ángel Rey Villarroy de mi tierra querida Cantabria. Lo que decidan ellos durará la legislatura. El sinvergüenza de Waterloo, le dirá a Pedro Sánchez, o me das todo esto que te pido, o si no en 2 días que meterá una moción de censura. Yo que soy cada vez más pesimista sobre el futuro de este país nuestro, diré que los próximos años serán de miedo al principio y violentos después. Creo que Sánchez no viene para quedarse solamente una legislatura, viene para quedarse para siempre. Todo lo que está organizando es para perpetuarse en el poder para siempre. La legislatura va a ser un infierno, pero además el problema es que no va a ser, o esto se rompe en el primer año, o como supere el primer año, aquí hay modificación de la Constitución, exilio del rey y la dictadura venezolana instalada per secula seculorum. No, señores, será una larga legislatura, larguísima, como la de Maduro y la de Chávez, como la de Fidel Castro. En Europa saben todo lo que está pasando en España, todo, lo de los jueces, todo. ¿Por qué no actúan? Porque les da igual. Los tiene encantados. Siempre he creído que no podría ser como Venezuela porque Europa lo pararía, pero ahora pienso que sí que puede ser. Y si eso pasa, ojalá destruya la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea quedará como lo que ya es una cáscara extractiva. Sí, extractiva. O sea, lo de dar dinero público para inflar los precios en todas partes, con esto de la transición energética, ¿qué transición? Para que los amigachos de la Ursula von der Sánchez se forren con las renovables, se han cargado la agricultura, se han cargado la ganadería, se han cargado el medio ambiente, pero para salvar el planeta. Menos mal que solo era este planeta. Si salvan el universo... Lo salvan ellos en avión privado. Una estructura de poder
extractivo. Y de dinero extractivo, exactamente. Y donde tienen los eurodiputados están encantados porque cobran unos sueldazos. Tú el próximo día que tengas un eurodiputado, pregúntale que te diga cuánto gana de verdad, cuánto dinero tiene para asistentes, cuál es la pensión. Bueno, son 25.000 euros. Tú puedes tener 1, 2, 3, los que quieras. Hay una partida presupuestaria que pone Paco Maruenda, eurodiputado. Usted tiene 25.000 euros, no te los dan. No, pero los tienes. Los tienes. Y tú pones allí y puedes poner a tu primo, al novio de tu hija, o de tu hijo, de tu primo. Exacto, claro. Es un Barbie astronauta. Y luego Kenny Barbie, ¿no? Que es como les llaman así en broma a Ursula von der Sánchez y a Pedro von der Leyen, ¿no? Sí. Es decir, están ahí encantados de haberse conocido. Kenny Barbie felices. Sí, sí. Porque además la guapa es él. Exactamente. Sí, eso me decía el otro día de broma y dicen, no, pero no te equivoques. ¿Quién es ella? Digo, claro, la guapa es él, es como Beckham. Sí. El que manda. Bueno, vamos a brindar con Baldoro, Federico. Ese Baldoro 12 años, el segundo mejor vino del mundo, según esa lista de los bestsellers. Los 7 mejores vinos del mundo. Vinos estupendos y que no es verdad lo que dijo aquí Cast, Baldoro. el futuro presidente de Chile, espero, que dice los otros 6 serán chilenos. Está bien, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. Y alguno probablemente la uva era de Mendoza, de la provincia de Argentina. Suele pasar. Ay, ya salió la patria muy chica, bien, que reivindiques, natural, muy bien. Natural. La verdad, vino, por cierto. Federico, la verdad. ¿Queremos la verdad? Bueno, la verdad. Buenas uvas ahora, por cierto, ahora que estamos con la vendimia, ¿verdad? Buenas uvas hay ahora en España también, buenísimas, riquísimas y a buen precio. Casi todas acaban, todo el vino de Valdepeñas, que es extraordinario, es la mayor red vitícola de Europa, creo que del mundo. Los vinos italianos, estos que se compran a 3 veces el precio de los españoles, uva de Valdepeñas. Como los aceites. Pero igual que el aceite. Igual, pero exactamente igual que el aceite. Todo ahora que se habla tanto del además aceite. de tener la materia prima hay que saber venderla. En el aceite italiano no. Pero eso es endémico, ¿eh? También pasaba con la lana, ¿no? Que al final nosotros hacíamos la lana y en Flandes la elaboraban y la vendían. Y era es que eso me lo decían los chinos. Una vez en un viaje de negocios me explican, dicen, es que los españoles no, el packaging, todo lo que tenga que ver con cómo vender el producto, no sabéis hacerlo. Los franceses y los italianos son mucho más listos. Mucho, en eso pues se menos ha mal, mejorado mal. Está cambiando. Y hay que decir que a las autonomías que son nefastas, en eso, en hacerlo de calidad y competitivo, han mejorado lo que hoy se hace en Teruel, en materia de materias primas. Desde todo lo que sea jamones, quesos, etcétera, es de un nivel inimaginable hace 25 años. Es otra generación. Los pocos que quedan en el pueblo. Las autonomías son buenas y por eso se equivoca Vox, sí recortas el gasto innecesario. Claro, sí si no son estados dentro del Estado. Sí, se dedican a hacer la administración de proximidad. Porque lo que tú cuentas de Teruel, a mí me pasa como a vosotros. Yo me fascina cuando recorres España, llegas aunque sea una gasolinera, y ves los productos de la tierra. Al final, ¿qué ha ocurrido? Que se ha mejorado la protección de lo que es el patrimonio cultural. Las autonomías han sido muy útiles. Lo malo, hemos hecho una casta. Ese es el problema de jetas. Bueno, vamos a una pausa por si ha pasado algo. Bueno, tenemos reunión en el Congreso. Están Yolanda Díaz, muy importante. Pedro ¿Y si no la convence? ¿Y si Sánchez no convence a Yolanda? Yolanda dijo que no, que estaba muy mal la negociación, muy lejos de llegar a un acuerdo. Estaba en un cohete. Sí, estaba en Marte. Sí. O le da la agencia estatal espacial o no. Mira, sería otra posibilidad. ¿Te acuerdas con aquello que hizo el PSC, que era tipo de Borrell, creo? Ya somos espaciales. Sí. Había unas novelitas pequeñas que era el Almirante Aznar, que tenía mi padre, que eran muy divertidas, ¿no? De esas como la de Clark Carrados y tal, ¿no? Que era la versión española del espacio, ¿no? Y cómo con el nombre de Aznar no tiene ninguna ironía hacia el presidente Aznar, que conste que no se lo tome mal, ¿no? Y por eso podría nuestra amiga, oye, el espacio, ya que ella ha visto la luz. Yo creo que es el momento de que vaya voluntaria, que hablé con Elon Musk, dice aquí una vicepresidenta de un gobierno occidental. Oye, ¿y si hacemos un crowdfunding para que se vaya a la luna? ¿Cómo? Vamos, yo le doy ya hasta acciones. Pero un cohete de ida, como yo no de los de ida que salga el cohete. Yo con eso ya me doy por satisfecho. Como los cuentos de Bradbury, que los mandaban y no volvían. Que corra la lírica suerte de la perrita Leica. Exactamente. Y que no se sabe si vivió o murió. Se fue al espacio. Y ahí está, recorriendo el universo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, dices que va vestida de blanco. Sí, con ese traje blanco que suele llevar Yolanda Díaz en los eventos. Una vestal. Las vestales de Sánchez, mira. Sí.
Las vírgenes de Atocha, sí. Exacto. Sí, hay que decir que es verdad que se ha arreglado de más, ¿eh? No sé si es un blanco de la paz, dado lo alejada que dicen que está esa negociación, porque lo cierto es que Sánchez ayer se presentó ante el rey con 121 apoyos, menos incluso de los que aportó en su día Feijóo, porque no pudo acreditar, como digo, ni los de Sumar. No, muchísimos menos. Muchísimos menos. Feijóo acreditaba los que había ganado, más Vox, más... bueno, Coalición Canaria creo que está en ventaja. Sí. Sí, pero eso tenía una virtud antes, porque entonces hubiera bastado la abstención. No hacía falta el voto de Junts. Pero como fue antes, bien es verdad que Feijóo, en una cosa que no se ha contado, pero vale la pena contarlo, le dijo a Clavijo, oye, que tú estás de presidente de Canarias por mí, ¿eh? Por mí, claro. Tú apoyas a Sánchez y mañana dejar de ser presidente de Canarias. Claro. Y esto, cuando lo dice Feijóo, en serio... Sí, sí. Como dirían, da miedito. Acollona, ¿eh? Sí, sí. Acollona. Sí, pero bueno, pero estas cosas son interesantes que se sepan, ¿eh? Pues claro que hay que saberlo. Es decir, estas minorías nacionalistas depende de lo que les des y del miedo que les des. Porque luego las portavoces canarias se adornan. Son muy pintureras y muy dicharacheras, jacarandosas en el Congreso. Jacarandosas hasta que le dicen al jefe, Pepito, ¿a que nos vamos todos al paro? No. Pues eso. Pero es muy triste que Coalición Canaria se pueda plantear apoyar la amnistía. Siempre es una cosa muy triste. Bueno, y además con un gobierno de sus amigos de Venezuela. Efectivamente, ¿no? O sea, es una vergüenza. En fin. Bueno, ayer escuchábamos a Errejón y el día anterior a Yolanda Díaz decir que no había acuerdo porque faltaba en lo que ellos llaman la agenda social, ¿no? Lo que denota que en el resto sí que están de acuerdo. Y ha hablado el negociador Jaume Asens en la radio catalana, ha dicho que está seguro de que los catalanes se van a acabar pronunciando sobre su futuro político en algún momento, y lo hacía al tiempo que en Televisión Española Teresa Rivera llamaba mezquinos a los que ayer dieron por hecho un referéndum o una amnistía cuando Sánchez utilizaba ese eufemismo de la generosidad. Dar por hecho torticeramente que es equivalente a algo que se ataca o que se denigra en un determinado momento por una determinada fuerza política es evidentemente querer influir en el estado de ánimo, querer mantener esa actitud que hemos visto durante toda la legislatura por parte del Partido Popular, enormemente mezquina. Pero ella tampoco dice amnistía. Es que lo tienen prohibido. Lo tienen prohibido. Dice, como digas amnistía, se te caen los dientes del cargo. Pero eso te digo, eso es información. Tienen prohibido hablar de la amnistía y prohibido La que tendría que pronunciarse, que también es verdad que ha desaparecido, es Margarita Robles, ¿no? Sí, todavía Margarita sí. Esa es como Lambán. Siempre se le espera, pero siempre te apuñala. Siempre. Es una tradición ya. Margarita no va a meterse en este charco, es decir, ella quiere seguir siendo ministra de Defensa. Oye, como no hay oportunidad que le pregunten, pues lo mejor para quien no mete la pata es que no haya oportunidad. Exacto. Si no haces actos públicos, bueno, no, pues que es muy inteligente. ¿no? Sí, pero el 12 de octubre la gente estará pendiente del rey, de la princesa, tal. En fin. Pero bueno, al final, oye, lo de la amnistía ellos ya lo tienen totalmente asumido. Y con eso se acaba el Estado español. A ver, por cierto, cómo se arreglan este 12 de octubre, ahora que lo mencionabas, Federico, para distanciar a Pedro Sánchez y a las autoridades del gobierno. Pero si es que es igual. Del público, si no puedes de los salir a la calle, ¿no? Ni con desfile ni sin Claro, desfile. pero en un 12 de octubre es muy evidente. Y además, ¿no? a partir de ahora, si antes era traidor, o sea traidor, felón, pero si se fue a la pasarela... a Cibeles, a la Fashion Week, Mercedes tal y cual, y le dijeron traidor los modistos. Habría que aprender de Israel, ¿no? Que de una forma injusta, pero es verdad que la izquierda está movilizada y venden la imagen al mundo de que Israel está en contra de la reforma judicial. Entonces lo que tendría que hacer el centro derecha en España es salir todos los domingos, todos los sábados, es decir, aunque sean 10.000 personas, pero hay que movilizarse. Vamos a ver si eso se mantiene, ¿sí? Bueno, Feijóo ha pedido que se convoque ya la fecha para el pleno de investidura y ha desvelado en Onda Cero que a él se la impusieron, algo que, por otro lado, los populares han estado callando todo este tiempo. Perdona, yo lo conté, él pidió 10, 11 días y le pusieron 20 y tantos para ver si lo jorobaban. Y fue peor, porque entonces lo preparó mejor. Pero eso lo impuso Francina Armengol por orden, por supuesto, de Ken. De Moncloa, efectivamente. Y sin embargo, durante todo este tiempo hemos estado escuchando a los ministros acusar a Feijóo de hacernos perder el tiempo a todos. Sí, a mí me ha dicho, he hablado con Moncloa. Y el presidente también tiene una agenda internacional. Además, como consecuencia de que si hay repetición electoral hay que irse a enero, pues te propongo el 26 de septiembre. Y yo lo asumí. Y a partir de que asumo lo que me propone la presidenta del Congreso, el Partido Socialista durante un mes me dice, en fin, que he perdido el tiempo. El presidente dijo aquello del mes de la marmota de Feijóo. Y ahora resulta que no hay plazo.
Oiga, hoy debe de dar el plazo. A mí me lo dio en 24 horas. Es que si él no le da la orden de qué plazo tiene que darle, pues no se lo da. Claro. Oye, un día, de verdad, el primero que lo detectó fue Alejandro Guevara. Dice, esto de que vaya en negligé por la mañana, que vista, ella cree que vestir bien es vestir de noche, y va con una negligé y con unos tirantes tan estrechos que, dada su envergadura, un día se rompe un tirante y vamos a tener una desgracia. Ella es Francina Lenuit, ¿no? Ya sabes que en Baleares lo tiene muy claro, ella es una juerguista, le encanta la noche. Barmengol. Efectivamente, eso es rigurosamente cierto, ¿no? Si lo pillaron en la pandemia. Pero ya no es que te pillen un día, ¿no? No, es que ella le gusta la pandemia. Es juerguista. Recuerdo que en el Reino Unido el jefe de gabinete de Boris Johnson tuvo que dimitir al día siguiente de ser descubierto llevando a su familia al campo, a la villa, a la casa de sus padres para llevar a su niño y a su mujer. Es que Francina Armengol es presidenta del Congreso de los Diputados y esta señora se saltó el confinamiento. La decadencia de España. Y luego, salvo que seas de derechas, si eres de derechas, es decir, si yo ahora mismo cojo la tesis doctoral de Ramón y Cajal y me la adjudico, me masacra la prensa de izquierdas. En cambio, si lo hace Sánchez o cualquiera, no pasa lo hizo nada. Sánchez, no importa, y a él le da igual. A él le importa muy poco. ¿Os acordáis de cómo miró a Albert Rivera? Decía, ¿te vas a acordar? ¿Dónde está Albert Rivera? Pero los ha ido matando a todos, ¿eh? Todos, oye, eso es como asesino, dato, indudable. Bueno. Y un último asunto que acabamos de conocer es que Puigdemont va a hacer esperar para fijar esa fecha. Ahora uno de los afiliados de su Consejo de la República ha pedido que se vote si se debe bloquear la investidura de Sánchez. El resultado no es vinculante, pero sí que obliga a votar y se va a producir los días 17 y 23 de octubre. ¿Quién va a controlar el proceso electoral? Sí. Comín, que creo que está deseando venir, ¿no? Me contaron que está con el corazón partido, ¿no? Pues porque el novio le ha dejado a buscar novio a Madrid, claro. Lo malo es que todos vienen a Madrid, o sea, que se queden allí en Bruselas. Oye, ¿por qué no decimos que se venga a Madrid y se tranquilice? No, que Madrid es un sitio maravilloso. Que se joroben en Bruselas y que cojan reuma con la niebla. Sí. Y lo mismo le pasa, aunque a la mujer de Puigdemont, como habéis visto, le han renovado los 6.000 euracos al mes. Para como se presente en Barcelona. No, en TV3 no, es una cosa del PSOE, es más divertido. De la Diputación. Efectivamente, que controla el PSOE. Sí, claro. El PSOE de toda la vida de nuestro amigo Sánchez. Que se queden ahí. 6.000 euros. ¿Qué periodista? No, ya no es ni periodista. Hace un programa. Y entonces, dice que es en inglés. Claro. Porque, claro, los rumanos en Cataluña, ¿qué es lo que hablan? Inglés. Pero a mí lo que me gusta es el amor de ella, ¿no? Que pudiéndose trasladar a Waterloo con el presidente en el exilio, ha preferido seguir en Barcelona. Dice, quita. Sí, eso es la parte catalana que ha aprendido. Y a los que se quieran venir a Madrid de estos, recordarle cómo se burlaban de los muertos de la pandemia. Como Ponsatí. ¿Te acuerdas que llegó a decir de Madrid al cielo? Sí. Esa menuda... Hay que ser... Bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días, Federico. Hoy tenemos que ajustar la crónica, Rosa, porque luego viene Fabiola Martínez. Sí, pero Fabiola viene a hablar de la Fundación Bertín Osborne y del cuidado de los niños, que es una fundación extraordinaria. Así es. Esta entrevista hay que decir que estaba prevista desde hace muchísimo tiempo, que por cuestiones de agenda no hemos podido celebrarla o realizarla, pero que nada tiene que ver con las andanzas de Bertín y sobre todo con las andanzas de las ex in on pum de Bertín. Out y porque patapam. Yo no sé ya ni cómo llamarlas. Hoy una de ellas, Gabriela Guillén, es portada. Gabriela Guillén es, para los que están ajenos a la... es de segundo de Crónica Rosa, hay que decirlo. Sí. Es la mujer que está esperando el sexto hijo de Bertín Osborne, el primero para ella. El sexto hijo de Bertín. Sí, bueno, a ver, que Bertín no dice que no. Sí, pero Bertín no lo ha negado, ha negado la mayor. Bertín es un, como diría, ahora que no está Fabiola, porque no quiero tampoco así, es un marido muy concurrido. Sí. Pero estas novias de Bertín son concurridísimas. Bueno, pues aparece embarazada en todo su esplendor, con toda la tripa al aire, paseando por la playa de Huelva y pidiendo, dice la revista Semana, a la Virgen del Rocío, que todo vaya bien en su embarazo. Así claro, está es ella. Normal, en Paraguay hay un afecto, una devoción a la Virgen del Rocío extraordinaria. Bueno, en cualquier caso, vamos a debatir si estamos ante un robado, un posado robado, un permitido, un pagado, porque ayer a mí me aseguraban que no, pero yo creo que la calidad es estupenda. Esa y luego clave. que es verdad que no mete tripa, que es algo para nosotros definido. Vas a meter tripa si va exhibiendo. Es que está embarazada de 6 meses, entonces no, y aparte meter su negocio es ese. Se hace complejo, porque yo estoy embarazada, ¿verdad? Y
Vane, métenos tripa. 6 meses, esto no se puede meter. Mete tripa, Vanessa. No molestes a la criatura. En fin, eso por un lado. También tenemos portada en Hola, en este caso la baronesa Thyssen, posa con sus 2 hijas y ya les tiene asegurado su futuro. Lo sabíamos, lógicamente, porque tienen dinero por castigo, pero más o menos ya ha orientado a una a la dirección de los museos, lo que me imagino elimina de traje. A Borja de la ecuación. Sí, la que le hacen primerísimos primeros planos. Los looks tan distintos, ¿no? Sí, que han y a la escogido. pequeña que va a ser soprano o algo parecido. Y luego la portada con la que yo me quedo es la de 10 minutos, porque rompe su silencio Bigote a Roset. Han pasado media hora de la muerte de María Teresa Campos y allá que viene él a contarnos su versión de los hechos. Es verdad que no había hablado más que delante de las cámaras que le perseguían por los recintos, pero ahora se ha sentado con 10 minutos y dice cosas como, por ejemplo, que él ha pagado mucho en esa relación, es decir, que los viajes, por ejemplo, los pagaba él siempre, que nunca dejó a Teresa abandonada. Luego, por alusiones, mencionaremos lo de la ropa de los chinos, pero lo más importante y que escuece a las hermanas Campos es cuando se refiere a las visitas que hacían a la casa. Dice, Terelu en 6 años fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso. Es decir, está haciendo una acusación gravísima a las hijas de desatención, por lo menos presencial, de la madre. Ahora lo que hay que preguntarse es si él estaba todo el tiempo en esa casa. A lo mejor ellas entraban cuando él salía a la Rue 27, 28 Hombre, barra es que del las Percebe. imágenes y esas imágenes no son un posado robado con sentido. No, es que le pillamos saliendo en calzoncillos a recibir a una señora. Pero es que luego lo explica aquí. Sí. Es que era un lugar de encuentro. Y tanto que era un lugar de encuentro. De todas formas, de profesionales. Un señor tan vulgar, ¿no? Decir que él pagaba los viajes. Sí. Bueno, es que él no ha salido de la vulgaridad en ningún momento. Bien es cierto que es extensible a muchos de... Pero fíjate cómo ha cambiado esto, de pájaro choví a buitre. Sí, para mí siempre sea piticlín, piticlín. Sí, o sea, sí, ya sabes eso que por cierto le joroba mucho. ¿Por qué? Porque Piticlín le recuerda cuando era un cómico de mala muerte, pero que vino por Kiko Lergar al programa de Ibáñez Salvador. Varias generaciones de españoles. Ni antes ni después ha sido nunca nada, excepto cuando ya se acabó el Piticlín, ya no hubo Piticlín ni Piticlón, y ni en Chile ni en Argentina hizo carrera, pilló a María Teresa, vivió 6 años como un rajá. Y ahora resulta que era un rajá a su costa, que sufrió mucho pagándole la vida a María Teresa. Hay que echarle valor. Sí, la Marajani. Hay hombres muy malos por ahí. Hay que ser elegante, ¿no? Y cuando se rompe una relación, oye, pues ya está. ¿no? Oye, si te lo puedes permitir. Y ella lo fue bastante. Ella demasiado. Estuvo mucho tiempo callada hasta que en este programa explicó lo que pasaba, ¿verdad? Sí, señor. En fin. Me ha dejado por un WhatsApp. Dijo, eso no es cierto, pero nos lo dijo a nosotros y está grabado. Sí. Vamos a... Es la mañana. Es radio.